Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy vamos a hablar de un problema que durante años se ha llamado simplemente ludopatía, aunque clínicamente hoy se encuentra de forma más precisa como trastorno por juego. Y para hacerlo con alguien que conoce este tema de primera mano, hoy entrevisto a Juan Lamas Alonso, que es director técnico de FEJAR, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, la cual es una de las entidades de referencia en España en prevención, orientación y acompañamiento a personas afectadas por el juego y a sus familias. Creo que es un episodio que no tiene desperdicio, tanto a nivel clínico como humano. Espero que os sea de ayuda y también espero que lo disfrutéis. Estamos ya con Juan Lamas, psicólogo y director de FEJAR. Muy buenas, Juan, ¿qué tal estás? Muy buenas, encantado. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti y sobre FEJAR. Bien, pues FEJAR es la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Agrupa en estos momentos a 26 entidades, asociaciones, centros de tratamiento a nivel provincial y 2 federaciones autonómicas, la Federación Andaluza y la Federación de Castilla y León, con lo cual, digamos, coordinamos 35 centros de tratamiento de conductas adictivas en el Estado español. Y estamos representados en 12 comunidades autónomas. Digamos que las islas no las tenemos, Cataluña no tenemos ningún centro, pero en el resto de las comunidades autónomas tenemos alguno de los centros. FEJAR nació el 18 de mayo de 1991, coincidentemente en el psiquiátrico de Leganés, a partir de 5 entidades que existían en aquel momento: Andalucía, Navarra, Galicia, Valladolid y Sevilla. Entendieron que había que buscar una entidad que aglutinara, coordinara y fomentar a la representación de las personas que estaban a tratamiento en esos centros a nivel estatal. Desde el año 91, bueno, fuimos creciendo, agrupando más entidades. También es cierto que hubo provincias que se añadieron más tarde. Y en estos momentos somos los representantes de las personas a tratamiento con trastorno por juego, tanto a nivel institucional y de posicionamiento en el Consejo Español de Drogodependencias, en la delegación del Plan Nacional sobre Drogas, como otra vertiente más también importante en la Dirección General de Ordenación del Juego, para todo lo que significa la regulación y la legislación sobre la actividad del juego al azar. Sí que es cierto que a lo largo de estos años ampliamos un poco nuestros pacientes, quiero decir, en estos momentos atendemos cualquier conducta adictiva que no esté mediatizada por una sustancia. Es decir, no atendemos alcohol, toxicomanías, analgésicos, benzodiazepinas, es decir, todo lo que hay en las sustancias no lo tratamos, pero tratamos con compra compulsiva, adicción a internet, adicción al móvil, adicción al sexo, vigorexia, todo lo que son adicciones comportamentales o adicciones sin sustancia. Como se nota muy bien, soy gallego, soy fundador de la Federación Española en el año 91, y por lo tanto quiero decir que llevo años trabajando con personas con problemas de juego. Bueno, ahora ya trabajando con personas menos, ahora dedicándome a otro tipo de aristas que redunden en el beneficio del tratamiento y en la calidad y en la evidencia del tratamiento que se les ofrece en las 27 entidades. Muy interesante. Lo principal que quería entender es qué entendemos por ludopatía, cuál es su historia y si hay, por ejemplo, diferentes subtipos. Sí, a ver, ahora ya no se habla de ludopatía, se habla de trastorno por juego en base al DSM-5. El trastorno por juego, el juego patológico, el juego compulsivo, la ludopatía. La ludopatía tiene ahora como un toque más peyorativo. Decir ludopatía. Bueno, Dios, que hoy ya tantas cosas, como decía, en el año 1980, la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, fue la primera vez que instala lo que llamó juego patológico en el DSM-3. Y en el DSM-3 y lo encuadró dentro del trastorno del control de los impulsos, sin mencionar ningún tipo de etiología. Bueno, equiparado a la piromanía, a la cleptomanía,
a otro tipo de trastorno al control de los impulsos que estaban en el mismo epígrafe. Tanto la comunidad científica, los profesionales, pero yo creo que sobre todo los propios afectados iniciaron una discusión y una guerra en la cual no se veían exclusivamente con un trastorno del control de los impulsos, sino que tenían muchas similitudes con una conducta adictiva. Se equipararon, digamos, básicamente al alcoholismo, más que a la toxicomanía, al alcoholismo. Sí que es cierto que remotamente, pues en el año 1954, por ejemplo, a raíz de que en el año 50 se instalan en Estados Unidos, que es donde se inventa todo y donde aparece todo, Alcohólicos Anónimos, ya en el año 54, dos personas con el mismo origen que Alcohólicos Anónimos instauran el programa de jugadores anónimos, totalmente equiparado con el mismo programa de 12 pasos, lo que cambia es la sustancia o el objeto a tratar o a intervenir sobre. Bien, en todos estos años, tanto la comunidad científica como tal, al final se integra en el DSM-5, después de pasar por el DSM-3, el DSM-4, el DSM-4R. En el DSM-5, en el año 2013, es cuando ya queda instalado el trastorno por juego, que entonces es como se llama ahora, dentro de una conducta adictiva. En estos momentos la comunidad científica y la comunidad institucional están abriendo la puerta al trastorno por videojuego. También, digamos que la única adicción sin sustancia que está en el DSM-5 y que por lo tanto tiene un reconocimiento científico o literario, es el trastorno por juego. Va a entrar el trastorno por videojuegos y se quedaron a las puertas pues otro tipo de adicciones o de trastornos, como las que decía antes, adicción al trabajo, al sexo, vigorexia, a las compras incluso, que digamos pues aún está en discusión si tienen los componentes o las características para etiquetarlos como un adicto. Y yo siempre cuento lo mismo, no hay diferentes tipos de ludopatía o de trastorno por juego. Yo cuando veo a algunos pacientes en los centros de tratamiento siempre les pregunto lo mismo. Mira, ¿tú conoces a algún alcohólico de vino tinto? ¿O conoces a algún adicto al tabaco de Ducados? Bueno, yo llevo 50 años fumando y solo fumo Ducados. Quiero decir, pero mi problema no es con Ducados. Quiero decir, mi problema no sería con una máquina tragaperras o con el bingo o con las apuestas deportivas, aunque sea lo único que esté jugando normalmente. Es decir, cuando yo configuro una situación patológica y por lo tanto paso de ser un jugador social o un jugador abusivo incluso a tener un problema, a tener una adicción, bueno, yo voy a ejecutar mi adicción en los juegos en los que yo participo habitualmente. Pero claro, en el momento que desaparecieran esos juegos o en el momento que tuviera algún mecanismo de control, que me imagino que después hablaremos Sí. como puede ser la autoprohibición. Es Sí, decir, sí. que me prohíbe entrar a los sitios donde me pidan el DNI, pero no me prohíbe entrar a un establecimiento de hostelería. Entonces, seguramente yo lo que haré será cambiar de tipo de juego e irme a otro tipo. ¿Y qué tiene que pasarle a una persona para que se pueda considerar que tiene un trastorno por juego? Pues básicamente la pérdida de control. Hay muchos criterios diagnósticos, de concreto 10 dentro del DSM-5 que podríamos ver, la síndrome de abstinencia, la tolerancia, la caza de las pérdidas, es decir, pero que son, bueno, títulos de manual de psicología Sí. o de trastornos mentales. Pero en lenguaje normal y en lenguaje correcto es la pérdida de control, es aquella persona que sabiendo y siendo consciente de las consecuencias negativas que tiene la ejecución de cierta actividad, incluso proponiéndose reducir o abstenerse de volver a tal, comprueba que al final vuelve otra vez a través de distintos autoengaños y distintas falacias y distintos constructos mentales diferentes, pero vuelve otra vez a ejecutar esa conducta. A nivel histórico, se ha tratado el juego como, bueno, habrá tenido cambios, ¿no? De prohibición a diferentes formas de Claro, manejarse. aquí entramos en el aspecto sociológico del juego, de la actividad del juego. Lo primero que tendríamos que decir es que el juego es el impuesto más dulce que pagamos todos los españoles. Lo segundo que tendríamos que decir es que el juego de azar mueve en España 50.000 millones de euros. Anuales, al año. Anuales, sí, Sí, sí. 50.000. Que se corresponden con el 1,6 del Producto Interior Bruto o con el presupuesto de dos ministerios, no el de Sanidad, pero de dos ministerios. Lo tercero que tendríamos que decir sería que el 42% de los ingresos de juego están operados y dirigidos y controlados y fiscalizados por la propia administración.
a través de loterías del Estado y de la ONCE. O sea, que digamos, del pastel del juego de los 50.000 millones, más de 20.000 millones los mueven loterías del Estado y la ONCE, con lo cual son ingresos directos. De la otra parte, tiene la parte de los impuestos y de las tasas administrativas. Con lo cual, cuando uno habla de juego de azar, tiene que tener mucho cuidado, porque está enfrentándose a un lobby y un poder fáctico muy alto. Quiero decir, se construyen carreteras gracias a las personas que apuestan en la ONCE y en apuestas deportivas y en los bares. Entonces, la propia administración se niega muy mucho a reconocer que esa actividad que está regulada y que está legislada tenga a su vez una deriva o una arista patológica o de salud pública, ¿no? Lo cual, si con el vino, digamos que con las drogas no hubo problema, quiero decir, las drogas eran malas y mataban y la gente delinquía por culpa de las drogas, entonces sí, era un problema, entonces había que atajarlo y había que poner recursos y había que establecer programas de tratamiento. Con el alcohol, digamos, estamos en el medio, quiero decir, estamos en el medio porque, bueno, hay mucha bodega, mucho campo, el Ministerio de Agricultura practica una política de lobby y tal, pero sí que es cierto que el gasto en salud, a nivel de cirrosis, a nivel de comas etílicos, a nivel de botellones, a nivel de todo lo que lleva aparejado el tema del alcohol, también era muy fácil, bueno, decantarse por unas medidas restrictivas. En el caso del juego fue mucho más difícil. Me remito hasta hace 3 años. Todo eran ganancias. Por la tipología incluso de las personas con trastorno por juego, no eran personas que atracaran bancos. Quiero decir, el ludópata se gasta su dinero, el dinero que tiene en su entorno más cercano. Lo máximo que puede ser es que haga algunas desfalcas, que se empeñe en 15 microcréditos, quiero decir, y que se los coma y que al final... Con lo cual, durante mucho tiempo la administración y la sociedad en su conjunto, bueno, el jugador era un vicioso, que nadie le ponía una pistola en el pecho para que fuera a jugar, y entonces, por lo tanto, era un cabrón, era un mal padre, era un mal marido, y en todo caso, cuando ya llegabas al conocimiento personal de un sujeto concreto, que decía, bueno, este no es un mal padre, no es un mal marido, no es un cabrón. Quiero decir, a esa persona le tiene que pasar algo. Entonces, bueno, pues lo lógico en los años 80 y en los años 90 era bueno, una persona con un trastorno mental, entonces que lo trate López Ibor y de ahí para arriba, quiero decir, una clínica de psiquiatría muy tal, es una persona especial. No es un problema colectivo ni tiene una prevalencia. Costó mucho y cuesta mucho ver que en estos momentos el trastorno por juego en la sociedad española, según los últimos estudios de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas y del Observatorio de Drogas del Ministerio de Sanidad, estamos hablando de un 1,4% de la población. O sea, estamos hablando de 400.000 personas ya, digamos, diagnosticadas en prevalencia, que decir, en Sí, sí. estudios anteriores, pero con un problema de prevalencia bastante no. Eso Si a esto le sería añadimos un 1% de la población prácticamente, ¿no? 1% de la población más o Un menos, poquito menos, pero sí. 49 millones, estamos en 49 Sí, millones, sí. pues eso, sacarle los menores de edad que no están ahí metidos, estamos hablando de 400.000 personas afectadas por estudios de sociólogos, es decir, estudios en población en general. Si a este añades que Flejar tiene un peso asistencial, que es quien tiene el peso asistencial de las personas con problemas de juego, de una media de 8.000 pacientes al año, se nos están quedando en el tintero 300.000, 350.000 personas que no están ni diagnosticadas ni tratadas. Algunos están diagnosticados, pero no quieren tratamiento, no acceden al tratamiento, y otros ni siquiera son conscientes y aún están en la nebulosa de viciosos, de degenerados, de conflicto continuo. Y bueno, entendemos que hay distintas modalidades de juego, desde la tragaperras hasta la ruleta, a las apuestas deportivas, un montón de opciones. ¿Cuál considerarías que es la más adictiva o la que más rápidamente sume a la persona en adicción? Sí, eso hay varios estudios, quiero decir, y lo que dicen claramente, bueno, yo después de tantos años lo compruebo, es que hay ítems que nos van a marcar el caudal adictivo de cada tipo de juego.
Pues, por ejemplo, la accesibilidad es una variable que nos va a marcar. Es distinto desplazarse a un casino, desplazarse a un bar, incluso para jugar a la máquina de tragaperras, que tener un smartphone con conexión a Internet que puedes practicar cualquier tipo de juego y a cualquier hora. La posibilidad de control. ¿Me piden el DNI o no me piden el DNI? Bar no tengo ningún problema. En un rasca de la 11 normalmente tampoco tengo ningún control, puede decir que tengo problemas de juego y por lo tanto todas esas variables, por ejemplo, hay una que a mí me llama la atención, es decir, pero que la tengo muy empíricamente comprobada, que es el tiempo que pasa entre la realización de la apuesta y la posibilidad de premio. Por eso la reina del caudal adictivo del juego de azar son las máquinas tragaperras, porque en 10 segundos tienes otra jugada visible. Es decir, tú apuestas y en 10 segundos ya tienes el resultado y tienes posibilidad de volver a apostar. Claro, yo ya no tengo 18 años, aunque los parezco porque estoy muy bien de físico, no tengo 18 años. Yo recuerdo las quinielas de fútbol. Las quinielas de fútbol las hacías el lunes y hasta el domingo, que eran los partidos de fútbol, no tenían los resultados. Por lo tanto, toda la ansiedad y toda la carga de dependencia que tenían va bajando. De hecho, a mí mis pacientes me comentan muchas veces que realmente, si lo piensan, no jugaban en el momento del resultado, jugaban en el momento de la apuesta. El ludópata, cuando está jugando, es cuando compra el décimo de la, no cuando sale el resultado del décimo. Eso ya. Normalmente en Claro. juegos pasivos que se llaman, en juegos pasivos como la lotería, la quiniela, los cupones normales de la 11, la gente juega porque tiene necesidad de jugar, pero no es el impulso que tiene en una apuesta deportiva, en una máquina de tragaperras, en una ruleta electrónica. Es decir, que ahí es continuamente el estímulo del juego, ¿no? Y continuamente, sobre todo, los constructos mentales y las falacias y los sesgos cognitivos que tiene la persona ludópata para seguir jugando. Ahí Eh, entran otras de las características claro. de los criterios diagnósticos del DSM-5, habla de los sesgos cognitivos que tienen estas personas. Cuéntanos un poco sobre esas falacias y esas mentiras que se cuenta el jugador para justificarse. Todo es la parte de constructos mentales y de autojustificaciones que utiliza el jugador para seguir jugando. La falacia del experto, por ejemplo, en estos momentos, que aparte esto es muy actual de hace 10 años o 12 años, que es el tema de las apuestas deportivas, ¿no? Las apuestas deportivas, todos en este país somos entrenadores de fútbol, todos conocemos esto. Entonces, bueno, cuando uno se pone a jugar, claramente para justificar, no porque sea ni racional ni siquiera operativo, pero para justificarse a sí mismo, sabe que tiene la posibilidad de que si es el Real Madrid contra el Barcelona, para no crear conflictos con comunidades autónomas, es decir, sabe cómo está Messi, sabe, bueno, Messi ya no existe, pero quiero decir que él se monta a su historia y a su justificación de juego todas estas. Hay otro sesgo cognitivo muy importante que es la caza de las pérdidas, ¿no? El cambio de constructo mental en juego para ganar y qué es lo que pasa si no gana. Entonces, rápidamente el jugador patológico lo que hace es intentar ir por las pérdidas. Las pérdidas, pues, por lo menos tengo que recuperar lo que invertí. Y esto le da un colchón muy amplio de tiempo, de juego y de dinero. Sí que es cierto que en la mayoría de los casos el jugador patológico traspasa este constructo mental o esta justificación y llega a la justificación ahora es por narices. Quiero decir, yo lo saco, reviento la máquina, reviento todo lo que me haga falta. Pero en una persona normal, una persona de la población en general, las motivaciones para el juego, yo siempre lo pongo en las máquinas terapéuticas porque, bueno, por edad y porque durante mucho tiempo el volumen de pacientes mayoritariamente eran jugadores de máquinas tragaperlas, siempre lo pongo, ¿no? O sea, el problema es cuando yo entro en un bar, tomo un café, me devuelven X dinero, me doy la vuelta, tengo una música de atracción, de máquinas tragaperras, de unos estímulos auditivos y audiovisuales, de colores y de tal, que me llaman la atención, y entonces la vuelta del café la meto en la máquina. Entonces ahí empieza a funcionar un poco la operativa del juego de azar, del casi gano, ¿no?
Ya digo, a lo mejor a muchos de tus oyentes les parecerá anacrónico esto, o casi del siglo pasado, pero era cuando empezaba naranja, naranja, Sí, mandarín. sí, sí. No, sí, yo lo que he oído además es que lo peor que le puede pasar a una persona es ganar en las primeras veces que juega. De hecho, los pacientes cuando llegan a los centros de tratamiento y se realiza la anamnesis o la historia clínica de cada uno de ellos, todos relatan que las primeras veces o ganaron dinero o el estímulo fue positivo. Y yo esto siempre lo pongo con el tabaco, porque tengo una historia con el tabaco muy, muy clara. Yo empecé a fumar con 8 años, porque llevo más de 50 años fumando. Y todo el mundo me dice, "Pues, pero con 8 años te debió sentar con una patada en el culo". Y cuento siempre lo mismo. Yo quería decirle a una niña que me gustaba y no era capaz. Con el cigarro en la mano y después de fumar la primera calada, fui capaz de decirse. Si a esto le acompaño que de aquellas había anuncios de televisión con un caballo de Marlboro, un caballo blanco paseando por la calle, que era un macho alfa del copón, y decir, claro que tosí, claro que me sentó fatal el primer cigarro, pero estableciendo una prioridad, mi prioridad, mi estímulo, mi propósito era poder decirle a ¿Eh? esa niña, por lo cual volví a repetir la conducta, ¿no? Pues en el juego pasa lo mismo, que la mayoría de ellos, porque en el juego de azar estamos hablando de dinero, cuando relatan sus primeras experiencias de juego, tienen una idea que también muchas veces hay que verlo como un sesgo, como un recuerdo así subjetivo de que ganaron dinero. Pues la primera Ujú. vez que metí una moneda me salieron 500 pesetas, la primera vez que fui al bingo me tocaron 2 bingos, la primera vez que hice una apuesta deportiva me tocó, fui al casino y en la ruleta me tocó, pero no gané mucho, pero realmente me tocó, o al final salí a pre y me lo pasé de puta madre, porque encima me invitaron a un cubate, me invitaron a no sé qué, y estaba con la creen de la creen. Quiero decir, para que veas que no es solo el dinero, sino todo Sí, es el todo el conjunto. Sí, querer aspirar a volver a sentir ese bienestar. Claro, Imagino claro. que ese bienestar en el momento. Te iba a preguntar si hay diferencias según la cultura. Por ejemplo, en Japón está prohibido y se usa el pachinko, Sí, que no. digamos que la historia del juego, pero ya digo, en el ámbito sociológico, mira, hay ahora hay una tendencia a la cual yo no soy partícipe y la cual soy totalmente contrario, a pensar que el problema de las adicciones, y en concreto de la ludopatía, es un problema de trastorno mental, es lo que se llama en psicología, que está muy de moda, el tema de la patología dual, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, aquí no tenemos ludópatas, quiero decir, lo que tenemos es personas psiquiátricamente especiales con un problema de depresión y de ansiedad y de mala regulación emocional y que, bueno, coincidentemente van cayendo según donde les cuadre en determinadas acciones o en determinadas cosas. Bueno, yo después de, ya digo, de 35 años trabajando con personas con problemas de juego, estoy totalmente en contra de esto. Yo Sí, creo que hay personas deprimidas, que hay personas con unos niveles de ansiedad muy altos, que hay personas con trastornos psiquiátricos como depresión mayor, TOC, trastorno límite de la personalidad, quiero decir, todo el abanico de aire, pero hay personas que tienen un problema exclusivo de adicción al juego y que ese juego y que ese problema, esa adicción, les va a conllevar unas comorbilidades con otro tipo de características que pueden ser equiparables a enfermedades. El jugador va a tener unos niveles de ansiedad enorme que le van a llevar pues, mejor al consumo de medicamentos, incluso a alguna forma de neurosis o de depresión o de euforia, pero su problema de base es un problema adictivo y es un problema de juego. ¿no considerarías que la persona que puede estar mal se refugia en el juego como distracción o directamente dirías que la persona tiene ese problema y puede desarrollar otros problemas? Sí, yo creo, a ver, y aparte en eso sí que soy muy, muy defensor. Yo creo que hay toda una serie de caparazones y de estímulos exteriores, exógenos al propio sujeto que le pueden llevar a tener un problema. Quiero decir, hay muchos pacientes que dicen, bueno, pues me despidieron del trabajo y entonces me refugié en el pueblo. Pues me divorcié, mi mujer me mandó a la mierda, no sé qué, no sé cuánto, o perdí un hijo, o tengo el síndrome del nido vacío, en el caso de mujeres sobre todo y tal. Y bueno, y apareció el juego y entonces desarrollé una adicción. Bien, pero bien, pero a nivel de diagnóstico y a nivel final, quiero decir, yo voy a tratar a esa persona como una persona con trastorno por juego.
Claramente, cuando trate el trastorno por juego y vea las causas del trastorno por juego, voy a influir en todo el resto de variables. Pero el planteamiento de ahora, bueno, por parte de algunos especialistas, es el planteamiento de empezar por aquí. Quiero decir, no, yo voy a hospitalizar a esta persona con una depresión mayor, la voy a medicar, la van a tratar psiquiatras y, y digamos que el trastorno por juego va a desaparecer, porque su problema estaba aquí. Bien, eso es lo que yo estoy en contra y lo que nosotros entendemos Sí, que entiendo. no, Creo que lo que quieres que no decir al se final da. es que es una entidad propia, que no basta solamente con quitar las bases que puede ser un trauma que viene, incomoda a la mente y la escapada es esa. Claro, trabajas el trauma, pero todos los estímulos que se han hecho ya han creado un monstruo, por decirlo así. Claro, es que aparte es volver 40 años atrás. Es decir, 40 años atrás el jugador era un vicioso, era un degenerado y era un mal padre y era un mal. Bueno, pues ahora es volver 40 años atrás y en vez de todos estos calificativos, en vez de no, esta persona es una trastornada, tiene una psicosis, tiene una neurosis mayor y por lo tanto lo que hay es que medicarla y digamos y no influir en todos los aspectos que hablábamos antes de legislación y de publicidad y de estímulos del juego. No, es que esta persona es especial. Y Juan, ¿el juego por qué es adictivo si no hay sustancias de por medio? ¿Qué ocurre en el cerebro? Digamos porque funciona exactamente como un estimulante exógeno que puedas introducir, como el alcohol o las toxicomanías, ¿no? Cuando uno practica una actividad que en principio es placentera, es decir, pues a nivel de neurotransmisores, pues hay una explosión dopamínica dentro del cerebro que uno se queda con ella, quiero decir, no ve las consecuencias finales cuando acaba de jugar o cuando acaba de ver o cuando acaba. Pero digamos que a nivel de neurotransmisor, a nivel cerebral, se produce lo mismo que si mediara una sustancia. Podríamos equipararlo a mantener relaciones sexuales, ¿no? Quiero decir, hay un chorro dopamínico. En concreto, muchos de los tratamientos que se utilizaron a lo largo del tiempo, lo que intentan es incidir básicamente en la serotonina. Entonces, el caudal adictivo biológico viene por ahí, quiero decir, un planteamiento de placer y de excitación. Y entonces la búsqueda de ese placer, de la repetición de ese placer, acompañado de todos los estímulos exógenos que tiene la persona integrada en una sociedad, es la que va a llevar a la repetición. Pero yo lo diría de una manera mucho más coloquial, quiero decir, a mí cuando me preguntan si el jugador patológico juega para ganar o para perder, yo siempre digo que juega para jugar. No entra en un planteamiento económico de balanza de ingresos y gastos, entra en un planteamiento de que es la única manera que él tiene de, digamos, de estar en una situación anímica en principio muy favorable, muy gratificante y al final muy necesaria. Eso le pasa también a todos los adictos con sustancias. Quiero decir, ya no juegas para quedar colgado, juegas porque no soportas estar en una situación normal. Sí, que es como Ya una no, medicación. claro, ya no consumes alcohol para emborracharte y perder el sentido. No. Tú consumes alcohol para no sentir todo lo que estás sintiendo en una posición de serena o normal. O sea, no juegas a favor, juegas casi en contra, quiero decir. No, lo que no quiero es estar así. Entonces yo me coloco en un salón de juegos que mientras estoy jugando no pienso que soy un cabrón, no pienso que estoy haciendo daño, no pienso nada. Entonces, Ya, es como una bueno, lo huida, que hago ¿no? es repetir continuamente esa secuencia para no enfrentar nada. Sí, sí, es un refuerzo negativo como una huida del dolor y del sufrimiento. Sí. Como en una no aceptación de un estado emocional negativo. ¿Y la realidad en España? ¿Qué estadísticas tenemos? Bueno, lo decía antes, o sea, España es una ruleta nacional, quiero decir. En este país, aparte de las cantidades que comentaba antes, se juega todos los días a 17 tipos de juegos distintos. Es decir, el juego aparece por todos los lados, tanto a nivel social y administrativo, como puede ser la lotería o la ONCE, como a nivel pequeño y a nivel individual, con el tema de partidas de cartas en los bares, con la partida de la vidisca o del tute dentro de casa. Quiero decir, hay una filosofía de juego y de azar con una penetración muy alta dentro de la sociedad. Y eso después se corresponde en cuanto aparecen la economía y la economía de libre mercado, ¿no? Aparecen
operadores de juego, tanto nacionales como internacionales, que ven que es la gallina de los huevos de oro y que entonces implementan en base a estrategias de marketing y a publicidad y a penetración, bueno, pues todas sus modalidades de juego. Lo que es más grave, lo que es más sangrante, es que esta filosofía se está trasladando a edades muy tempranas. Creo que podremos hablar después del tema de los videojuegos, pero bueno, ya lo adelanto aquí, que la aparición de dinámicas de juego de azar, de juego aleatorio dentro de los videojuegos sin una limitación de edad, porque al Fortnite puede jugar un niño de Sí. 8 años, quiero decir, en cuanto se le introducen en el Fortnite, pues lo que se llaman los bosses, Sí, cajas eso ocultas. igual para mucha de la población que escucha el podcast, los oyentes, algunos no conocerán lo que son las loot boxes. Si puedes explicar un poquito, porque es que realmente las loot boxes, dentro de la edición que puede haber a los videojuegos, las loot boxes es juego al más puro estilo tragaperras para elegir un arma nueva, para elegir más mejoras, pero que es que no es es para adultos, pero es que también están expuestos los chavales a ello. Es que eso es lo que decía, ¿no? Que es introducir un mecanismo aleatorio en base a una aportación normalmente muy pequeña, de 20 céntimos, 50 céntimos, en la búsqueda de una mejora o un mayor posicionamiento dentro de la operativa del videojuego en cuestión. Claro, cuando esto se lo metes a chavales de 10, 12, 13 años, 14 años, 17 años, lo que estás es introduciendo el azar como mecanismo de mejora social. Yo sé que si consigo el arma de no sé quién en el Fortnite, pues voy a subir, van a querer ser amigos míos todos los del chat, voy a tener un posicionamiento mayor y sobre todo me voy a sentir importante dentro de una actividad de videojuego. Cuando esto, ya digo, lo introduces en este rango de edad, en la cual hay que pensar que la evolución biológica, el desarrollo biológico de estrategias de afrontamiento a toda esta serie de estímulos, no se da hasta los 20 años casi. Los chavales de 18 años tampoco tienen estrategias de afrontamiento para soportar todo ese tipo de estímulos, ¿no? Bueno, pues lo que estás creando es que al final ocurra que o hay un traslado al juego de azar puro y duro, o hay una configuración dentro de los videojuegos ya de patología y de dependencia y de adicción. Y esto nos está regulando desde organismos oficiales. Hay algunas propuestas de regulación del anterior Ministerio de Consumo, que ahora las competencias las tiene el Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Consumo, que sí que está estudiando. Pero se enfrenta a lo que nos enfrentamos nosotros hace 15 o 20 años, a toda una industria de los videojuegos, con una recaudación, con una serie de puestos de trabajo, con una serie de discursos demagógicos de facilidad de aprendizaje y de todas estas cuestiones que son muy difíciles de rebatir. Por salirnos de ese tema e irnos a otro, que es muy equiparable, el eterno conflicto del uso del móvil dentro de los centros escolares. Quiero decir, que, claro, vamos a prohibir los móviles porque los niños no atienden, pero resulta que les damos tablets con conexión a Internet para que aprendan a estudiar. Con lo cual ahí hay una contradicción que es un poco difícil de debatir. Pero que nosotros sí que pensamos que los videojuegos tienen que tener más regulación, sobre todo en la cuestión de acceso, exactamente igual que las redes sociales, porque también la deriva hacia las redes sociales de mecanismos de juego que en principio son inocuos, quiero decir, juego con puntos, juego con tal, lo que están es introduciendo una dinámica del azar como un mecanismo de progreso, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay que regular y que hay que legislar bajo el prisma pedagógico, bajo el prisma educativo, quiero decir. Tenemos que marcar una raya muy, muy clara en la mayoría de edad, si decidimos 18, 18, pero tenemos que marcar y ahí sí que tenemos que utilizar técnicas aversivas y ejecutorias y sancionadoras. La ludopatía, como hemos comentado antes, sería un añadido derivado de otras patologías o es una entidad propia. Sí, es una entidad propia, como hemos dicho Es una antes. entidad propia, quiero decir, es una entidad propia a nivel científico, quiero decir, con el DSM-5 y la Organización Mundial de la Salud, y es una entidad propia a nivel clínico en nuestros centros de tratamiento. O sea, nosotros tratamos personas con trastorno por juego. Es cierto, un porcentaje de esas personas presentan comorbilidad con otra serie de trastornos, tanto del eje 3 como del eje 2, como del consumo de otras sustancias. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos un 35% en estos momentos de pacientes con un problema de adicción al tabaco, de tabaquismo.
Tenemos un 18% con problemas con el alcohol. No con alcoholismo, pero a lo mejor con consumo abusivo del alcohol. En estos momentos, con la introducción de la mujer, poco a poco tenemos un porcentaje no tan grande, de un 6, un 7% con medicamentos, que decir, con abuso de medicamentos. Hay comorbilidad. Es frecuente que se dé el tándem de persona que fuma, bebe cubatas, juega la tragaperras y se mete cocaína durante toda la tarde o noche. A ver, normalmente nuestros pacientes casi siempre es juego y tabaco. Jugaban en bares, jugaban en salones, jugaban donde se podía fumar. También juego y alcohol, pero por la misma razón. Hay un porcentaje con consumo de otras sustancias. Más que poliadictos, es una situación personal que les lleva a tener cierta capacidad de enganche, ¿no? Igual que el heroinómano, para evitar las bajadas, consumía hachís para que fuera más débil, igual que el alcohólico empieza a beber cerveza sin alcohol. Quiero decir, vas buscando un poco Incluso hay personas con un problema de alcoholismo que al final solucionan, por alguna razón, o medio solucionan el problema de alcohol y caen en el juego. Claro. Que es por lo que te decía antes de mi adicción al caos o al tabaco, quiero decir. O sea, el juego no es, a ver, yo juego a la ruleta. Bien, pues yo te ato las manos y no te dejo entrar en ningún salón y entonces ya soluciono tu problema. Claro. No, Sí, no. pero una persona que juega y de repente se queda sin el recurso, pues tiene un dolor que no puede parar y puede acabar en alcoholismo, por ejemplo. En los procesos de tratamiento, que creo que hablamos después en los procesos Sí, de tratamiento, una cosa es la abstinencia a la sustancia o a la actividad, en este caso el juego, y otro tema es la rehabilitación. eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cuál es el proceso a seguir para que la gente pueda salir de este infierno? Lo primero que la persona lo reconoce, lo cual es la parte más difícil. Todo adicto establece un proceso de autonegación. Yo, porque aquí estoy en confianza contigo y claro, aparte yo con alguien del País Vasco no discuto. Quiero decir, pues te digo claramente que soy un adicto al tabaco. A mí me lo preguntan por la calle y digo, yo fumo porque me da la gana, me lo paso bien y aparte soy tan nervioso que tengo que tener algo en el bolsillo. Pero yo adicto al tabaco, no, yo lo dejo cuando quiero. Es decir, esa es la característica de la autonegación del proceso. Yo siempre me voy a disculpar, ¿no? Es que estoy nervioso, es que me sienta muy bien, es que me olvido del tema, es que mi mujer me da el culo, es que en mi trabajo no me valoran, y entonces que le den, me voy al bingo, me voy al salón de apuestas. Entonces, es muy, muy, muy importante el reconocimiento. Mira, Fejar tiene una línea 900 de funcionamiento 24 horas los 365 días al año. Ah, claro, que los oyentes no nos ven, pero es el que te Sí, voy a esto decir. tiene justo detrás. Puedes decir, lo digo yo si quieres, 900, 200, 225. También tiene la página web www.fejar.org. Digamos, dentro de este recurso nosotros recibimos unas 9.000, 10.000 llamadas al año. La mayoría de familiares, de personas que tienen problemas con y que no saben qué hacer. Y la mayoría de las personas lo que quieren es que acudan a un centro y que solucione su problema, porque no pueden pagar el alquiler, se gastó todo el dinero de tal, los adolescentes se gastaron la beca universitaria, abandonaron los estudios. Y yo siempre les pregunto, les digo, hay un grupo de seis personas que llaman a este teléfono y le digo, pero ahora, ¿y qué le decís a ese familiar? Porque ese familiar está tan desesperado que lo que quiere es que atéis, que cojáis al marido, al hijo, que lo saquéis de ellos, lo llevéis por el monte y lo tengáis enterrado. Le digo, no, lo que hay es que hacerle entrar en conflicto a la persona. Es decir, yo entiendo al adicto, yo entiendo al adicto no puede reconocer que tiene un problema, porque la culpabilidad le supera. Es decir, el adicto es consciente de que acaba de gastarse su sueldo, de que acaba de pedir 4 créditos, de que acaba. Claro, si alguien le viene preguntando qué pasa con todo esto y no sé qué, y no sé cuánto, tú tienes un problema con algo. La mayoría de las veces los familiares se creen que hay heridas, que hay no sé qué, que hay drogas o que hay drogas. No son conscientes de cuál es el gasto en sí, el problema en sí. Decir eso significa quedarte totalmente desnudo. Ahora aquí ya no tengo nada. En mi mentalidad enferma, patológica, yo sigo pensando que algún día me va a tocar un premio y que voy a recomponer toda esta situación.
Entonces, no puedo permitirme el lujo de reconocer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues digo que es una mala racha, que no lo voy a hacer más, que fue un día que estaba pasado de copas. O sea, voy a poner excusas para no tener que reconocer que soy totalmente impotente con el problema. ¿Y en qué punto la persona puede cambiar a tener conciencia? Cuando le ponen las situaciones muy claras. Yo a la familia siempre le digo, mire, usted siéntelo, no en una situación de crisis, en una situación normal, y usted planteele, normalmente son familiares mujeres, usted planteele que usted no puede seguir así. No pretenda que él tome una iniciativa, sino dígale la iniciativa que va a tomar usted. Y la iniciativa que va a tomar usted va a ser poner límites. O sea, yo ya no pago más deudas, ya no me creo tus mentiras, ya no justifico tus ausencias de casa o laborales. Y si tú optas por esa solución, pues entonces está claro que tú por un lado y yo por otro. Claro, esto decírselo a una madre es como meterle un sablazo, es como meterle un puñal a mi hijo, lo voy a echar de casa a mi hijo. Señora, mire, usted haga lo que quiera, pero desde luego, si le sigue pagando las deudas, si le sigue haciendo la cama, si le sigue permitiendo no levantarse para comer, si le sigue permitiendo que no aporte nada en casa aunque trabaje, si le sigue dándole la medicina cuando ni está enfermo, no va a solucionar. El adicto se va a acostumbrar, entonces el día que tenga que chillar, chillará, el día que tenga que llorar, llorará, pero al final siempre seguirá igual. A partir del reconocimiento. Bueno, el segundo paso sería aceptar una intervención. Porque claro, yo llego a un momento que si me presionan mucho, vale, reconozco que tengo un problema. Pero yo soy tan chulo, soy tan gallego que voy a salir yo solo. Yo no voy a ir a una secta, ni un psicólogo, ni un talamundos de eso para que me dé pastillas, ni para que me diga lo que pasa. Lo voy a hacer yo solo. Eso es el 1% de las personas. No voy a decir que nadie, pero sí que voy a decir que el 1% puede, por determinación o por acojón incluso, el ser capaz de lograr la abstinencia del juego. No de rehabilitarse, de lograr la abstinencia del juego, que hablaremos más tarde de los distintos conceptos, ¿no? A partir de que tenga una intervención, lo que hay es que instaurar un proceso de rehabilitación y de tratamiento y de intervención en muchos aspectos, básicamente en el aspecto psicológico, pero también tiene que ser un tratamiento el que nosotros tenemos, un enfoque biopsicosocial, es decir, tiene que tratar muchas de las consecuencias que el juego le lleva, relaciones familiares, modelos educativos, escala de valores, autoestima, es decir, muchas variables que hay que trabajar para lograr no solo la abstinencia de juego. La abstinencia de juego, como decía antes, bueno, si lo ato, no lo dejo salir de casa y lo persigo día y noche, pues a lo mejor consigo la abstinencia del juego. Seguramente no, porque seguramente me tolerará por algún lado, pero lo puedo conseguir. Pero no consigo una reestructuración cognitiva que le lleve a plantearse un nuevo modelo de vida. ¿La autoprohibición realmente funciona o esas personas al final esquivan estas autoprohibiciones de entrar a casinos o páginas web, yendo, por ejemplo, a la tragaperras del chino? Claro, es una medida administrativa que, bueno, que hay un reconocimiento de que hay una solicitud por parte de la propia persona, que tiene que ser la propia persona quien lo pida, de que le busque alguna frontera al campo de abierto. Pero es una frontera, bueno, que funciona en la medida en que yo me mantenga ahí, que me mantenga en esa posición de lucha conmigo mismo para no jugar y que en los casos puntuales en los que puede acuda al mismo centro de apuestas y entonces me digan que no funciona, pero no funciona en la medida en que yo no solucione mi problema de dependencia. La autoprohibición en las salas de apuestas, primero, muchos no piden el carnet de identidad. Segundo, me puedo colar con el DNI de otro compañero. En el juego online puedo jugar en páginas ilegales. Y en un último caso puedo irme a un bar, que no me van a pedir el DNI. Es una medida que acompañada de un tratamiento en nuestros centros es un requisito sine qua non para integrarse en el tratamiento. Me parece una buena iniciativa, sí. La persona que se integra en el tratamiento. Ahora, todas estas personas que llaman al 900 y que, digamos, tienen ahí metido lo de la autoprohibición y se creen que esa es la solución y el maná del cielo, bueno, nosotros le informamos, incluso tenemos en nuestra página el folleto de autoprohibición, nosotros colaboramos con la Dirección General de Ordenación del Juego, nosotros fiscalizamos y solucionamos problemas que se dan en el registro de interdicciones, pero siempre decimos que es una medida administrativa y puntual. Y requiere de mucha motivación por la persona. Esto al final me parece que es un poco
que el día que se siente culpable la persona lo activa, pero luego si necesita jugar porque se encuentra mal, busca los recovecos para saltarse eso. Sea, funciona muy bien la autoprohibición para los jugadores abusivos, para las personas que no tienen un problema de juego, de adicción al juego. O sea, para el típico adolescente que en un momento de su vida se pega un estirón una noche cualquiera de ruleta electrónica y tal, y se ventila la beca universitaria y tal, lo que es puntual, al día siguiente hace la autoprohibición, entonces digo, pero ahí no hay un problema de adicción, hay un problema esporádico de situación ansiosa. Yo siempre cuento lo mismo. No es lo mismo un borracho que un alcohólico. Salgo, un día me vuelve a la cabeza, me tomo un botellón, agarro una borrachera del copón, pero bueno, nada más, una borrachera que puede tener consecuencias. Quiero decir, puede acabar un coma etílico, pero yo no tengo tendencia al alcohol, no soy un alcohólico. Pues en el juego pasa exactamente lo mismo. Hay gente que, por circunstancias, un día cualquiera se mete en una partida de póker, se lía, empieza a gastar a punta pala entre la noche, me confunde el humo, los amigos, los colegas y no sé qué. Mira, tengo unas cosas que tienen aquí. Y Es- entonces, si no tengo un problema de adicción, al día siguiente digo, esto no me vuelve a pasar. claro, una cosa es abuso de un día puntual o pérdida de control y otra cosa es la continuidad. Ya por curiosidad, ¿qué es lo más potente que has visto en todo el tiempo que llevas? ¿El mayor gasto? Mayor gasto, o sea, yo lo más potente que vi fueron tres pacientes que se suicidaron, con más características, Joder, dos de ellos dentro del tratamiento por una recaída y uno al acabar el tratamiento. Pero digamos que yo conocí a farmacéuticos con un gasto de más de 30 millones de euros y conocí a un estudiante de secundaria con un gasto de 500 o 600 euros. Era lo mismo. Es lo mismo, se gastó todo su dinero y se endeudó. El de los 30 millones, el farmacéutico de los 30 millones de euros los tenía. ¿de euros o de Bien pesetas? se los pulió. 30 millones de euros. Conocí una persona Madre mía, joder, andaluza de 30 millones de euros. joder. Coincidentemente era farmacéutico, era sevillano y coincidentemente, como hablábamos antes, la había tocado la lotería en su momento. Igual no era lo mejor que le podía pasar. Y nosotros le llamamos la suerte del novato, quiero decir, ahí es donde la cagas. Sí, sí. ¿Y cuál es el impacto en la vida alrededor de las personas con problemas de juego? Todas las consecuencias del juego patológico son muy dramáticas porque su entorno no lo entiende. Toxicómano, quiero decir, aparte de que lo vayas viendo o tal, claramente su entorno, su madre, su mujer, su hermana, su prima, su jefe, su tal, lo va entendiendo. Y tú fíjate lo que es esta sociedad de sangrante, quiero decir, cuanto peor lo veas, más lo disculpas. Es decir, el jugador lo que le pasa es que es un chuliboy. Haré así y claro, su jefe dice, pero mira este tío que me robó 4 facturas y mira qué pinta lleva. Si lleva unos pantalones mejores que los míos, cosa que no pasa ni con el alcohólico ni con el tóxico. Entonces, primero no lo entiende. Y después el jugador normalmente machaca a su entorno más cercano. Aparte de machacarse él, machaca a su entorno más cercano. Su mujer, su familia, sus hijos, sus padres. Y entonces, claro, es una situación en la cual dejas al entorno muy tocado. Por otro lado, a otros niveles, la adicción te lleva a realizar actos inmorales, antisociales o lo que quieras, con lo cual vas a tener unas consecuencias a nivel laboral, a nivel jurídico, a nivel docente, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, de bajada de rendimiento académico, de rentabilidad laboral, de asentismo laboral. Bueno, es otra de los factores que a la hora del tratamiento tienes que intervenir. A nivel jurídico, quiero decir, pues, divorcios, en derecho de familia, en el derecho laboral, en el derecho social, con las estafas. Si a todo esto le metes el tema de los microcréditos, el tema del endeudamiento que se produce, el tema de la falta de recursos para poder salir, dejas a tu entorno más cercano en pelotas e impotente para hacerlo. Con lo cual, el propio adicto se refuerza en su idea de que la única manera de salir de ahí es con un pelotazo de juego. Sí, sí, es un círculo vicioso, sí. Claro, cuando un estudiante ve que tiene 17 microcréditos, que encima les cobran los intereses del copón, que su economía, que pueden ser 500 euros al mes, tiene microcréditos por 17.000 euros, ¿qué puedo hacer aquí? La única manera de salir de esto es aumentar mi apuesta,
irme al juego online, irme a la ruleta, en vez de apostar doble o nada, apostar a plenos, y decir, en la búsqueda de solucionar este problema, que aunque le tocara no lo iba a solucionar, seguro. No, no, porque seguiría jugando. Establecería un constructo mental, hoy es mi día de Sí. la suerte, un sesgo, me va a tocar y todo. Otra duda que tengo es si el concepto del dinero para la persona jugadora cambia, porque no es lo mismo una persona que gane 1.000 euros que sepa que cuesta el paquete de arroz, la botella de agua y tal, a la persona con problemas de juego que se gasta 5.000 euros de golpe. El adicto no tiene una conciencia clara del valor del dinero. De hecho, nosotros, una de las medidas conductuales que utilizamos en el tratamiento es el establecimiento de un control de gastos. Nosotros a nuestros pacientes les marcamos una cantidad diaria y tienen que justificar todos los gastos de esa cantidad. Y entonces ellos alucinan, se dan cuenta. Quiero decir, a ver, a una persona normal, un trabajador normal que puede tener un control de 5 euros al día, cuando tú se lo planteas en la primera sesión, dices, tú estás mal. Yo con 5 euros al día no salgo de casa. Y siempre le digo lo mismo. Bueno, me vas a decir qué es lo que haces tú un día normal, exceptuando el juego, claro. ¿Qué es lo que haces? Tú vas al trabajo, tomas un café. ¿Cuánto te vale ese café? Cuando sales del trabajo, ¿tú qué haces? Pues tomo una caña o tomo una cerveza con mis amigos, siempre en el mismo bar, normalmente, coincide y tal. ¿Cuánto vale? 2,30 euros, o 2,5 euros. Bien, tú gastas 3,50 euros. Yo te voy a poner en el bolsillo todos los días 5 euros. Tú me traes los tickets de los 3,50 y vas a ahorrar 1,50 € todos los días. Y entonces ya empieza la fantasía del padre. ¿Y si un día tengo que invitar a no sé qué? No, todos esos constructos, todas esas ideaciones son para tener dinero para jugar. ¿Qué es lo que hacías tú cuando ibas a tomar el café, ibas a tomar la caña? Como tenías más dinero en el bolsillo, entonces era cuando te planteabas el ir a la sala de apuestas. Abandonabas a los amigos y te ibas a la sala de apuestas. Bueno, yo a nivel conductual te voy a poner una pata, te voy a atar una mano para que no tengas esa ansiedad en ese momento puntual. Pero claro, esto necesita un tiempo para que tú te des cuenta de que la única manera que tienes de pagar lo que debes, de ahorrar y de recomponer toda tu vida es no jugando. Cosa que ahora no lo ves, claro, en la primera sesión no lo ves. Sigue pensando, aunque te diga lo que te diga, sigue pensando que en cuanto salga de allí se va a la sala de apuestas, claro. Y ya para terminar esta entrevista, me está resultando súper interesante, es preguntarte si hay mitos en la sociedad acerca del juego y las personas que tienen este problema con el juego. Es decir, cuando tú preguntas a nivel de sociedad en general el juego, pues bueno, tienes al que ganó la lotería y ganó hace un año 200 millones en euromillones, que nadie sabe dónde está, pero ganó. Lo que nos dicen los anuncios es que está en el Caribe con Curro y en una piscina y que jugó al perro de paseo. Ese es uno. Y digamos, otro de los modelos es, bueno, pues el jugador de Fedor Dostoyevsky o la persona que en un momento determinado tiene un problema y acaba en la cárcel. Hay constructos colectivos que están basados, bueno, en toda una política de mensajes subliminales y de consideración y de valores dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, no las personas. A ver, la prevalencia tan grande, desde mi punto de vista, de personas con trastorno por juegos viene dada por cómo es la sociedad y cómo mama esa persona en concreto la sociedad. Yo me imagino que si estuviera en una isla desierta o estuviera en Finlandia, por ejemplo, seguramente a los 8 años no fumaría, creo, ¿eh? Ahora, si estoy en Tailandia, o estoy en no sé dónde, pues seguramente acabaría fumando hachís. Estoy en Marruecos, acabaría fumando hachís. O sea, por eso decía antes lo de la patología dual, ¿no? Y lo del aspecto biológico, quiero decir. Lo de la consideración de personas especialmente distintas en los adultos, ¿no? No, yo creo que los adictos son personas muy integradas en la sociedad y que en un momento determinado no son capaces de establecer unas medidas constructivas porque le presentan delante unas medidas huidizas o escapatorias que le parecen mucho más fáciles y mucho Sí, más productivas, para ¿no? para el cerebro es una trampa y es fácil. Cuanto más fácil, evitación de los problemas, pues te enganchas. Y ya para cerrar la entrevista, quería preguntarte o pedirte si puedes dar algún mensaje de esperanza a los oyentes que se encuentren con este problema o a las familias que tengan este problema. Bueno, también siempre digo lo mismo.
Menos de la muerte se sale de todo. Y claramente el ser humano lo que no puede perder es el espíritu de supervivencia. Quiero decir, es pensar que vale la pena y que lo único que tiene es que transformar determinadas cosas. Tampoco tiene por qué darse la vuelta y ponerse del otro lado. Lo primero, a las personas que estén pasando por una situación de adicción, decirles que hay solución y que la primera solución es la aceptación y el compartir esa situación emocional que tienen. Compartirla con la persona que tengan más al lado, con su mujer, con sus padres, con su... No en la búsqueda de un perdón cristiano, sino en la búsqueda de una solución constructiva para la vida. Y que a partir de ahí, el ofrecimiento de FEJAR y de los centros de FEJAR en la intervención ya psicoterapéutica y con un programa determinado para superación. Yo no puedo estar más contento que después de 30 años, pues que haya más de 100.000 personas que pasaron por un tratamiento y que hoy no solo son mejores personas porque incorporaron conceptos como solidaridad y como responsabilidad, sino que son agentes de salud y que dan testimonio de su propia rehabilitación. Pues Juan Lamas, muchísimas gracias por esta gran entrevista. A vosotros. Muchas gracias. Sí, a Hasta ti. otra. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Recordaros que el teléfono de atención gratuita de FEJAR es el 900-200-225. Recordaros también que tenéis el libro Los malos viajes, los infiernos de la química en Amazon en múltiples formatos y el libro de Ediciones Obelisco La mente y sus cicatrices en todas las librerías. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.